Lo que yo voy a compartir con ustedes es un conjunto de ideas, consideraciones, que es producto de esa investigación que lleva 8 años ya y que fuimos haciendo en distintas etapas. Primero trabajamos con docentes, hicimos entrevistas, observaciones de clases, luego trabajamos con estudiantes y después trabajamos desde una perspectiva institucional. Más allá de todo ese proceso, yo lo que voy a compartir con ustedes son algunas ideas, algunas consideraciones que se desprenden de toda esa, de todo ese proceso. ¿Y por qué hablamos de reconstrucción? Voy a tomar algunas ideas para darle fundamento a este título que no parte de la idea de que la autoridad está dada, sino justamente estamos reconociendo un momento de transformación de la autoridad pedagógica. Así que algunos de estos puntos que vamos a ir desarrollando nos van a ir llevando a fundamentar por qué hoy sostenemos que el proceso de reconstrucción de la autoridad pedagógica hoy tiene características particulares en este contexto actual. Y que en tanto reconstrucción colectiva nos está demandando y nos pone en situación de debatir muchas cuestiones pedagógicas, específicamente pedagógicas, es decir, cuestiones que tienen que ver con la formación que les ofrecemos en las escuelas a nuestros niños, niñas y jóvenes. Vamos a tratar de desarrollar estos 3 puntos muy sintéticamente. Primera cosa, no hay una sola forma de ejercicio de la autoridad, no hay un solo modelo de autoridad pedagógica. Sí podemos reconocer un modelo particular, característico de ejercicio de la autoridad pedagógica en las escuelas en un contexto histórico, social, político al que denominamos la modernidad. Es decir, la modernidad, con todas las características que ella tuvo en el mundo y particularmente en nuestro país, ¿no? Con la gestación del sistema educativo en el contexto de la modernidad, significó configurar la escuela de una determinada manera. En ese modelo, en ese formato escolar moderno, le llamamos nosotros, es decir, el formato escolar moderno que refiere a ese contexto original, hubo una forma de definir el ejercicio de la autoridad pedagógica. Ese modo de ejercer la autoridad pedagógica es el que hoy está en crisis. No es que estamos en crisis de autoridad, lo que está en crisis es un determinado modo de ejercer la autoridad pedagógica que en realidad tiene sus orígenes en ese formato escolar moderno que incluía el docente como ejemplo de conducta. La historia de Rosita del Río, de Isabel Sarlo, lo ilustra. Si conocen el texto y conocen la historia de Rosita del Río, sabrán a qué me refiero. Es una maestra normal, ejemplar, con un conjunto de virtudes y un ejercicio de la profesión sustentada en un montón de principios moralistas. Un ejemplo de conducta, la maestra como un ejemplo de conducta, el aula con una forma de disposición del espacio y el tiempo, en fin, una serie de características de la escuela que hacía que la sola presencia del docente en el aula implicaba el ejercicio de la autoridad, una autoridad que estaba dada. No tenía fisura, no tenía cuestionamiento, estaba sostenida por un entramado social totalmente sólido, sin fisuras, sin dudas, nadie cuestionaba ese modo de ejercer y eso es el modelo al que hoy reconocemos que está en crisis. Otro segundo punto respecto a la crisis de autoridad pedagógica, tampoco podemos reconocer o hablar de la crisis de autoridad pedagógica si no hablamos también de la crisis de la escuela, pero no acordamos con sumarnos a los argumentos o a los discursos pedagógicos que de manera apocalíptica sostienen la crisis de la escuela. Entendemos que la escuela está más que en crisis, está tensionada, está fuertemente tensionada por procesos contradictorios de conservación y de transformación. Hay muchos procesos que intentan sostener y conservar formas de trabajo pedagógico y otros que intentan transformarlos. Y en esa tensión, al interior de las escuelas, se producen malestares, conflictos, etc. Entonces, la crisis de la autoridad pedagógica también está inserta en este entramado complejo de procesos tensionados, a veces paradójicos, entre modos de hacer la escuela del pasado
que dudamos de seguir sosteniéndolos o no, y modos de hacer la escuela transformadores que nos generan mucha incertidumbre. Entonces, eso también es importante destacar. No estamos hablando de la crisis de la autoridad pedagógica en abstracto, sino en un conjunto de complejos procesos donde se ponen en crisis formatos de trabajo colectivo. Y el último punto que quiero recuperar en este marco conceptual es que no podemos pensar el ejercicio de la educación, el trabajo pedagógico, sin autoridad. La autoridad es un componente indispensable del acto pedagógico porque la relación en la que se configura esa transmisión no es simétrica, sino que es asimétrica. Es decir, hay un docente, hay un superior, hay un directivo, hay alguien que ocupa un lugar diferente al otro con el que se relaciona para generar esa transmisión. Entonces, de lo que se trata y de lo que nosotros queremos trabajar en términos propositivos, lo que nos proponemos con esta investigación es poder aportar ideas o compartir entre todos el diálogo para reinventar esa nueva forma de autoridad, pero en el marco de políticas que reparten de la igualdad, del derecho y de la necesidad de una educación de calidad. Es decir, frente a este planteo, crisis de la autoridad, crisis de la escuela, necesidad de transformar la escuela, el desafío que tenemos, ¿cuál es? Reinventar la autoridad. Y pensar la autoridad no desde una perspectiva nostálgica del pasado, volvamos a ser esa maestra que ponía cara de mala y que nos asustaba y que nos producía miedo. No volvamos a ese pasado nostálgicamente, podemos pensar que aquello fue mejor, como muchas veces aparece ese discurso. No se trata de volver a eso, sino de generar procesos de reinvención de la autoridad en un marco de igualdad, de derecho a la educación y de calidad de la educación. Bueno, creo que dije todo esto muy rápidamente, ahora vamos a ir tratando de detenernos un poquito en algunas de esas cosas. Por estas ideas que estoy compartiendo ahora con ustedes es que nosotros nos propusimos desentrañar lo que efectivamente está ocurriendo en la escuela. No queríamos quedarnos pegados, no queríamos quedarnos anclados en una afirmación que obtura cualquier posibilidad de desarmar, de desplegar y de analizar en profundidad lo que efectivamente sucede. Si nosotros nos quedamos plantados en la idea, bueno, el problema es la autoridad, es la crisis de autoridad, no vamos a poder nunca descubrir lo que sí efectivamente ocurre en las escuelas. Si nosotros pensáramos que hoy no se puede dar clase porque no hay autoridad, entonces no estaríamos trabajando como trabajamos en las escuelas. Nuestra idea, nuestro empeño es desentrañar lo que sí está pasando en las escuelas y tenemos la convicción de que lo que está pasando en las escuelas todos los días, con toda la diversidad de posibilidades, es la reinvención de la autoridad pedagógica. O sea, estamos convencidos que lo que hace el maestro cotidianamente es reconstruir modos particulares, inéditos, diferentes de ejercer la autoridad en el aula o en la escuela, porque no nos quedemos solo en el escenario áulico. ¿Qué pasa cuando el docente o un grupo de docentes tiene que lograr el mejor ambiente para un acto escolar? Ahí también hay ejercicio de la autoridad, y es un ejercicio de la autoridad compartida entre los docentes, los directivos, los preceptores, los coordinadores, etc. Estamos seguros que hoy, ¿cómo se logra eso? Se logra no apelando a formas tradicionales, sino reinventando nuevas formas de diálogo, de encuentro entre las generaciones, entre los adultos y los jóvenes. Y nuestra investigación fue ahí, fue a tratar de descubrir qué hacían los docentes que podían dar clases, qué hacía aquel docente que lograba que los alumnos y los estudiantes y los niños y los jóvenes le pusieran atención y se produjeran verdaderos procesos de enseñanza. O sea, dicho entre nosotros, ¿qué hace un docente que logra que sus alumnos le presten atención? Y no nos quedamos a mirar qué pasaba en esas aulas donde no pasaba nada, donde el docente estaba a los gritos pelados, los chicos hacían lo que querían y las horas pasaban y no había
trabajo con el conocimiento. No fuimos a ver eso, fuimos a ver los casos en que sí se producían estas situaciones de enseñanza. Por eso, a partir de ahí, sostenemos esta idea, ¿no? Lo primero que encontramos entonces es que para lograr que la situación, el mejor ambiente se pueda producir para la enseñanza, es que se parte de la idea que no está dado, que el ejercicio de la autoridad pedagógica no es del orden de lo natural, que no podemos pensar que por solo entrar al aula los chicos ya se van a portar bien, ya van a estar... No, lo que encontramos son otras situaciones muy inéditas y el docente o el educador o el director que trabaja desde esa idea de que no está dada y que tienen que construirla y que tienen que reconstruirla, están en procesos de reinvención permanente. Eso es lo que nosotros tratamos de indagar. ¿Cómo es que se producían esas reconstrucciones y esas reinvenciones? El acto educativo, esta es una cita tradicional de un clásico libro de pedagogía donde pone el acento en lo que planteábamos recién. El acto educativo es un acto donde está presente la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad, el ejercicio de la autoridad. ¿Por qué? Porque sus protagonistas, quienes participan en un acto educativo, no ocupan el mismo lugar. Por lo tanto, desde ese lugar diferenciado, quienes son los responsables del acto educativo tienen entre sus tareas la obligación de generar las mejores condiciones para que todos logren apropiarse del conocimiento. Y en esa tarea hay imposición, hay exigencia. Nosotros analizamos 3 tipos de tareas que se reconocían dentro del ejercicio de la autoridad de los docentes en el aula, cuando nos referíamos al aula. Encontramos imposiciones, exigencias y sugerencias. ¿Qué le impone el docente y cómo lo impone? ¿Qué le exige y cómo le exige en términos de tareas, de cumplimiento de tareas, de resolución de actividades en el aula, etcétera? Y también encontramos sugerencias, que era muy interesante ver cómo algunos docentes no imponían ni exigían, sino que sugerían. Y en el acto de sugerir, la respuesta que encontraban era la aceptación de esa sugerencia. Entonces, en ese abanico de formas de actuar, íbamos desentrañando de qué manera, qué particularidades aparecían en cada una de estas cuestiones, en la imposición, en la sugerencia, en la exigencia. Pero bueno, partimos de esta idea, ¿no?, de que el acto educativo está atravesado por el ejercicio de la autoridad, porque en esas imposiciones, esas exigencias y esas sugerencias está la tarea educativa, que es incidir en el otro, ofrecerle al otro algo para que ese otro, cuando se apropie de ese conocimiento, pueda transformarse. El acto educativo tiene siempre una finalidad de ejercer influencia sobre otro. Por eso Mérier, cuando estuvo el otro día y cuando leemos Mérier, nos resulta tan clarificador, porque no se trata de fabricar, no es que vamos a hacer cosas para que el otro se formatee. El mismo Mérier dice, la tarea de la escuela no es formatear a otro, pero eso no significa que la tarea educativa no tenga como finalidad ejercer influencia sobre el otro. Después, que ese otro no responda al modelito previamente pensado por nosotros es otra cuestión. O sea, ¿cómo pensamos la educación? ¿Como fabricación o como praxis? Como fabricación significa que yo voy a esperar que ese otro, cuando transite por la escuela y se reciba, tenga este formato. Este es el producto esperable. Como praxis, voy a pensar que toda la tarea y lo que le ofrecemos en términos de conocimiento va a servir para que ese otro se apropie de él y haga de sí mismo su propia obra, como dice Mérier. Cada uno tiene el derecho de acceder a esos conocimientos que la cultura hoy dispone. ¿Para qué? Para hacer su propia obra, no para ajustarme, amoldarme a ese modelito prediseñado que una fabricación puede suponer. Pero en definitiva, como está esa idea y en el centro de esa tarea está la idea de que lo que hacemos es para que el otro, para influenciar en el otro y para que el otro modifique algo de lo que tiene, de lo que es, de lo que construye, de lo que lo conforma a él, para que el otro pueda modificarse, ahí
emerge en esa caracterización la autoridad pedagógica, autoridad que se sostiene en esa asimetría. Bueno, seguramente este es un punto muy controvertido y sobre eso podemos seguir discutiendo, pero es un punto central a la hora de pensar por qué nos animamos a discutir la autoridad pedagógica, desde dónde pensamos el acto educativo. Bueno, y acá me quería detener un poquito para dar cuenta de cómo pensar la necesidad de transformar el ejercicio de la autoridad pedagógica. Recién decíamos, una autoridad pedagógica moderna, digamos, había un modo de ejercer la autoridad propia de la modernidad. En el caso de nuestro país es claramente ilustrado por el normalismo, por la escuela normal, por la escuela pública que se gesta con la ley 1420, con ese formato escolar que se fue replicando y generalizando por todo el país y que implicaba algunos de estos rasgos que son los que hoy están fuertemente modificados, transformados, ¿no? ¿Qué partía? De la idea de una infancia dócil y maleable. Hoy tenemos pulgarcitas, como dice un autor. No tenemos niños dóciles, ¿no? Ni en el campo ni en la ciudad. Hay un autor, un sociólogo que escribe un libro que se llama Pulgarcitas, donde hace referencia a las características de la infancia actual. ¿Por qué pulgarcitas? Porque los chicos vieron que manejan todo lo que nosotros no nos animamos a tocar, ellos con los deditos saben que a través de sus dedos tienen toda la información a mano, que pueden ingresar a lugares que la tecnología les ofrece y que a nosotros a veces nos resulta bastante difícil de comprender. Entonces hoy ya no son esos niños dóciles, maleables, que pensó la escuela, que tuvo la escuela en sus aulas. Esos ya no son otros niños. Esta figura del docente con autoridad indiscutible. Seguramente en cada contexto geográfico habrá más o menos críticas a la autoridad del docente. Hay lugares donde la investida, la autoridad, la crítica a la autoridad, el cuestionamiento es constante, es muy fuerte, y otros donde es menos. Pero no hay un lugar hoy donde el docente no reciba alguna crítica, cosa que antes era impensable desde todo punto de vista. O sea, ni nosotros como alumnos podíamos llegar a nuestras casas a decir algo sobre el maestro, porque nuestros padres primero nos daban un chirlo y después nos preguntaban qué nos había pasado, porque la familia era también, toda la sociedad la que sostenía esa imagen inalterable de la maestra, de la directora, etc. Era incuestionable, indiscutible. Hoy ya no lo es. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos está puesto bajo signo de interrogación. Y en todos los ámbitos geográficos hay padres, niños, jóvenes que nos miran con desconfianza cuando hablamos o consultan en el celular si está bien lo que decimos o no. Entonces, ese lugar de docente investido de autoridad incuestionable tampoco existe. Lo tenemos que ir recuperando todo el tiempo. Esa autoridad la tenemos que recuperar. Una educación homogénea para la simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el proyecto pedagógico que se impuso desde la ley 1420? El proyecto pedagógico político, ¿qué necesitaba? Ciudadanos. No había ciudadanos en este territorio. Para formar esos ciudadanos había que ofrecer lo mismo a todos al mismo tiempo, exactamente lo mismo. Un mismo manual, una misma forma, un mismo horario, un mismo acto. Bueno, esa homogeneidad que garantizó el éxito de la escuela y que hizo posible la conformación del ciudadano argentino, los actos, las efemérides, todo, hoy tampoco se puede sostener, no es deseable y sería imposible de seguir defendiendo. Y el último punto es el que hoy realmente está cada vez más visible, ¿no? Más evidente, que es un horizonte utópico totalizante. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la posibilidad, la
La promesa de que con la educación íbamos a ser todos más felices, más buenos, íbamos a progresar en la vida y que todos íbamos a estar mejor. Esa promesa, ese horizonte, que era un horizonte utópico, pero que sostenía el trabajo pedagógico de las escuelas, también se fue resquebrajando. Los chicos nos preguntan, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué voy a la escuela? Si total, mirá a Maradona, mirá mirá el otro. Entonces, ese horizonte utópico, totalizante, para todos iguales, a las que todos podíamos acceder también, pero ese horizonte estaba sostenido por un Estado que le daba sentido a la promesa misma de progreso, de bienestar para todos. Eso también se fue, el Estado con todo las últimas, no solo las últimas décadas, en realidad desde los últimos años del siglo XX también empezó un Estado cada vez más retraído, con menos definiciones políticas a nivel nacional. Bueno, nosotros hemos pasado y todos recordamos las múltiples transformaciones de nuestro sistema educativo y todos los avatares que han tenido las idas y vueltas de un sistema centralizado, descentralizado, las políticas provinciales, nacionales, etc. Bueno, entonces, eso es lo que hoy está totalmente transformado y es lo que está poniendo en crisis, si ustedes quieren usar esa palabra, o al menos está dando cuenta de que esa autoridad dada, existente, en la que todos nos apoyamos y nos sostuvimos porque institucionalmente también tenía fuerte soporte, hoy está en duda, resquebrajada. Algunas imágenes que muestra las aulas homogéneas, esos bancos que disciplinaban los cuerpos. Claro, los varones en una fila, las nenas en otro. Los bancos que nos imponían un modo de mover nuestros cuerpos y de acomodar nuestros cuerpos. Y esto no lo encontrábamos en un solo lugar, sino en muchos. Recorríamos las escuelas y todas las escuelas tenían este mismo formato, ¿no? Bueno, otras imágenes de esa época, ¿no? El maestro con el puntero. Ese ejercicio de la autoridad no estaba, tenía un componente muy fuerte que era el miedo, la obediencia por el miedo. ¿Por qué obedecían esos chicos? Porque el modo de ejercicio de esa autoridad tenía la amenaza en la mano. Y la amenaza no solamente era simbólica, la amenaza era material. Era el puntero, el bonete de burro parado en la puerta del aula con el bonete de burro, o sea, un montón de actos que eran vistos con total legitimidad, que podía ejercer el docente, ejercer el directivo sobre el alumno y que no era cuestionado por nadie, eran vistos con legitimidad. Y eso también significó o generó mucho dolor en muchos chicos. De eso no se habla. Es decir, esa escuela, decimos que la escuela triunfó, decimos que esa escuela moderna tuvo éxito, que fue eficiente, porque efectivamente logró incorporar al mundo, a la civilización, al mundo industrial que soñaba la generación del 80, logró el trabajo civilizatorio, pero muchísimos quedaron en el camino. Y esa es la cara oculta de la escuela que no miramos de esa herencia que recibimos, es decir, el dolor de escuela, como dice uno de los autores. ¿Qué pasó con todos esos niños jóvenes que no terminaron su escuela secundaria porque los calificaron de burros? Vos no podés seguir en la escuela, tenés que ir a trabajar porque la cabeza no te da. ¿Qué pasó con todos los jóvenes que no pudieron seguir en la escuela porque sufrieron la burla de sus compañeros y se sintieron estigmatizados y no terminaron la escuela por eso, por esas estigmatizaciones? Y que esas estigmatizaciones no eran cuestionadas por los docentes, sino avaladas, porque estaba en juego también el mérito. Bueno, esa es la autoridad que podemos reconocer en el pasado que no queremos recuperar, pero que hoy está totalmente debilitada. Por eso necesitamos reinventarla. No quiero demorarlos mucho en conceptos teóricos.
A la hora de pensar y definir la autoridad, una de las cuestiones que siempre nos aparece de los autores, sobre todo de la filosofía, es que la respuesta a la autoridad es la obediencia. Nosotros nos preguntamos si siempre es así, si puede ser que la autoridad y el ejercicio de la autoridad siempre tenga como respuesta la obediencia. Pareciera que sí. Pareciera que la respuesta en términos de obediencia significaría, bueno, el docente impone determinadas actividades, determinados contenidos, vamos a estudiar tal cosa, exige, sugiere, ¿y cuál es la respuesta? Una respuesta obediente, pero obediente en el sentido de que el estudiante se dispone, acepta lo que le plantea ese profesor. Hay una aceptación, no una respuesta obediente en términos de si no lo hago me van a castigar, si no lo hago pierdo tal cosa o tal otra. No es la obediencia por el temor al castigo, sino que es una respuesta de aceptación de lo que el otro me está sugiriendo, exigiendo y ofreciendo. En ese sentido es que encontramos la obediencia como respuesta a la autoridad. Y bajo ningún punto de vista, la obediencia sería una respuesta de la autoridad cuando no están en las condiciones de libertad. O sea, cuando a la persona que está bajo subordinada a otra no tiene otra posibilidad que responder obedientemente porque lo que está en riesgo es su vida, ahí no hay autoridad. Ahí hay tiranía, despotismo, pero no represión. Eso no es autoridad. Es autoridad cuando la respuesta del otro es la aceptación de esas sugerencias y acciones por reconocimiento. Es decir, el estudiante, el alumno, acepta hacer eso que les estamos sugiriendo porque reconoce en el otro algo que le permite hacer eso que le sugiere quien ejerce la autoridad, reconoce en el otro algo que le permite a él crecer, incorporar algo nuevo, transformar algo que le resulta deseable, que le resulta conveniente. Entonces, el tema de la obediencia como respuesta a la autoridad es un tema bien complejo. Los filósofos le dan vuelta, los filósofos trabajan mucho esta idea de autoridad, respuesta a obediencia, no obediencia, y uno de los aportes últimos, más interesantes en relación a este debate, que es un poco más conceptual, más abstracto, más filosófico, es el que hace Beatriz Greco. Beatriz Greco es una pedagoga argentina de Buenos Aires que está trabajando el tema de la autoridad, y ella plantea que en el ejercicio, en la reinvención de la autoridad de estos tiempos, tiene que estar incorporado el desafío de la emancipación. O sea, ejercerla es una contradicción fuerte, pero muy interesante filosóficamente como lo plantea. Ejercer la autoridad para que el otro pueda emanciparse, pueda ser libre y pueda elegir. Pero el otro solo puede emanciparse, solo puede ejercer la libertad en tanto el que ejerce la autoridad le ofrece algo para qué elegir o algo con qué elegir. Bueno, Beatriz Greco esta es la autora, la autoridad pedagógica en cuestión, hace una serie de consideraciones propositivas, no solamente crítica, sino propositiva de cómo se podría trabajar hoy la autoridad en un marco de igualdad. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápidamente. Entonces, estas son las preguntas que nos inquietaban a nosotros en la investigación. ¿Qué características reúnen las situaciones educativas en las que hay obediencia ante un acto de ejercicio de la autoridad? O sea, ¿por qué obedece un estudiante? ¿Qué hace un docente para lograr que el estudiante le obedezca? Si es posible hallar nuevas formas de ejercicio de autoridad pedagógica, ¿y qué características asumen? Desde ya le digo que sí, que encontramos muchas formas inéditas de ejercer la autoridad de parte de los docentes con los nuevos jóvenes y los nuevos niños que tienen en sus aulas. Uno de los conceptos que hemos ido construyendo a partir de estas investigaciones es el de equilibrio precario. Es decir, nosotros sostenemos que
entonces la autoridad pedagógica no está dada, que la autoridad pedagógica se reconstruye, se construye, se reinventa y se reconstruye cotidianamente, en cada situación particular, en cada momento, en cada grupo, con cada grupo de estudiantes, en cada escuela. Y lo que caracteriza ese proceso de reconstrucción son los equilibrios precarios. Es decir, puede ocurrir que hoy encontremos una respuesta y nos dé resultado, una forma de intervenir en el aula, nos dé resultado y el siguiente ya no nos da resultado. Con el mismo grupo, con la misma escuela, con la misma situación. O sea, es como que se van logrando equilibrios muy precarios, se van logrando formas de trabajar en el aula, pero que no duran en el tiempo. Son de muy corta duración, son precarios por eso, porque son de muy corta duración, porque los estudiantes inmediatamente proponen formas de oponerse a esa autoridad a pesar de los inventos y de las magias que cotidianamente hacen. Entonces hay momentos en que se logra, pero son muy cortos, son momentos de equilibrios precarios. Hay otra autora, Silvia Duchansky, que ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar, y que ella habla de los desacoples subjetivos, es decir, ella trabaja mucho la idea de la crisis de la escuela. ¿Se acuerdan que escribió ese libro de los chicos en banda? ¿No? Y donde acuñó ahí el concepto de la escuela galpón, que para nosotros fue muy doloroso, porque ella lo que explicó ahí era que la escuela estaba tan en crisis, pero tan en crisis, que la metáfora del galpón era lo único que le servía para explicar la escuela. El galpón es un lugar donde se guardan las cosas para que no pase nada. Uno guarda algo en un galpón y a los 5 años lo va a buscar y espera que esté igual. Entonces, si la escuela es un galpón y aloja a los niños para que estén igual y que no les pase nada, es terrible. Bueno, ella con esa metáfora describía la complejidad de la relación pedagógica, porque decía que lo que se encontraba eran desacoples subjetivos, o sea, la imposibilidad del encuentro entre niños, jóvenes y adultos. De alguna manera, esa explicación y ese aporte de Silvia Duchansky, que apareció en un momento cuando estábamos transitando el siglo, terminaba un siglo y comenzaba otro, daba cuenta del punto máximo del pesimismo pedagógico que transitamos todo el siglo XX, ¿no? Hasta que llegamos a un punto en que parecía que nada podíamos hacer, que la escuela se caía, que la escuela no podíamos reconstruir la escuela. Yo siempre digo como ejemplo, ¿cómo habremos estado de mal pensando la escuela y cómo habremos estado de desalentados en este empeño, que el mismo Daniel Filmus se preguntó para qué sirve la escuela? Es que el famoso libro de Daniel Filmus, que es importantísimo, ¿no?, por todo su contenido, se llamó así: ¿para qué sirve la escuela? Si él como pedagogo se preguntaba eso, nosotros, ¿cómo no podíamos estar totalmente desanimados en el afán de reconstruir la escuela? Bueno, entonces, volviendo a esta idea de los equilibrios precarios, ¿por qué traje la idea de Silvia Duchansky sobre los desacoples subjetivos? Porque una de las características de estos equilibrios precarios es lo complejo, lo difícil que resulta la relación entre generaciones. Siempre ocurrió en educación que la relación entre generaciones es un tema delicado, complejo. Es decir, los nuevos siempre cuestionan a los adultos. Por lo tanto, en el encuentro, en la transmisión del acto educativo, hay algo de eso que se juega en esa relación. Algo de los jóvenes cuestionan a los viejos exigimos que los jóvenes hagan determinadas cosas. En este contexto, esa relación, ese choque entre generaciones es mucho más complejo. Dice Philippe Mérieux que una de las razones por las que hoy es más compleja esa relación radica en el hecho de que nosotros, adultos, sostuvimos la asimetría diciendo a los jóvenes: bueno, yo te doy este consejo porque eso que vos estás viviendo yo ya lo viví. En este contexto no podemos decir eso, porque nosotros, adultos, no vivimos lo que viven los jóvenes hoy. Es decir, estas infancias digitalizadas, estas infancias atravesadas por el uso
de las pantallas, de las redes sociales, etcétera, etcétera, no fueron nuestras infancias. Entonces, ni nosotros podemos decirle a los jóvenes, eso ya lo viví, ni las teorías psicológicas están en condiciones de explicar cómo se van produciendo esos procesos de subjetivación hoy de los niños y jóvenes bajo el impacto de las tecnologías. Entonces hoy estos encuentros precarios están atravesados también por esta dificultad de poder construir un puente en las relaciones intergeneracionales que hoy están atravesadas por una gran distancia. Esa idea de los equilibrios precarios, sin embargo, no desecha la posibilidad de la reconstrucción de la autoridad pedagógica. En esa revisión de los equilibrios, de los sucesivos equilibrios precarios que vamos construyendo, hay un proceso permanente de construcción del saber pedagógico que nos va ayudando a entender cómo hoy se va construyendo la autoridad pedagógica. ¿Se entiende esto? O sea, en esa, aunque reconozcamos la precariedad, la dificultad, la complejidad de sostener la autoridad pedagógica, en esos modos de construcción se está produciendo saber pedagógico, que lo tenemos que recuperar, reconstruir, revisar, sistematizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es ahí tenemos un desafío que lo plantea muy bien Tenti Fanfani, bueno, Bataillán, Pierella, Greco, que esa reconstrucción se despliega o se debería desplegar en el ámbito institucional y no en el ámbito individual. Es decir, no se trata de que cada uno encuentre su propia receta, sino que se trata de qué manera al interior de la escuela podemos reconstruir, podemos avanzar colectivamente en la definición y en la articulación de esos modos de ejercer la autoridad. Esto que estoy diciendo lo vimos mucho en una de las investigaciones que hicimos en dos instituciones educativas, pero que lo hicimos mirando lo institucional. En el caso de las escuelas, cuando uno trata de mirar a nivel institucional qué pasa con el problema de la autoridad pedagógica, ¿qué nos encontramos? Muchos directivos dicen que es un problema de formación de los docentes. O sea, docentes con autoridad, docentes sin autoridad, docentes que saben cómo ejercer la autoridad, docentes que no saben cómo ejercerla. Los directivos lo ven y lo analizan como un problema de la formación individualmente de sus docentes. Es más, ellos como directivos sostienen que lo tratan a puerta cerrada. Es decir, cuando ellos advierten que un docente tiene problemas de conducción de sus alumnos en el aula, lo llaman a dirección, acompañan, pero es un trabajo individual con ese docente. Y además, los directivos dicen que tratan de no visibilizarlo públicamente, es decir, no comentar públicamente que fulano o mengano tiene problemas de ejercicio de la autoridad en su aula, porque consideran que eso sería una forma de desvalorizar el trabajo del docente. Ahora, el problema de la autoridad aparece todo el día, todo el tiempo. Es una preocupación constante, pero no hay una ocupación. Fíjense que nosotros vimos que aún cuando el tema estaba incorporado en las jornadas del Plan Nacional de Formación Docente, casi que no se trabajaba, o se trabajaba solo en términos teóricos, pero no aparecía la pregunta, ¿qué nos pasa a nosotros en esta escuela con el problema de la autoridad? No aparecía nunca como pregunta colectiva, para decir, bueno, a ver, a nosotros, en esta escuela, ¿qué problema tenemos colectivamente, no individualmente, sino colectivamente? Entonces, por eso decimos, es un problema que todavía no se incorpora en la agenda institucional, no tiene relevancia para un tratamiento institucional. Seguramente, en esa resistencia a trabajarlo a nivel colectivo, institucional, están atravesados o están apareciendo ahí muchas cuestiones de la formación histórica que tenemos. O sea, nosotros como docentes nos vemos preparados para ejercer la autoridad, cuando en realidad sabemos que eso es un deseo más que una realidad. Terminamos el profesorado, nos paramos frente a un grupo de alumnos y ahí empezamos a aprender cómo ejercer la autoridad, porque en realidad
¿Cuándo aprendimos o ejercitamos los modos de pararnos frente a un grado en el profesorado? Son pocos los espacios que tenemos y en las prácticas, por suerte ahora tenemos planes de estudio que comienzan en primer año, pero en las prácticas hay mucho puesto en qué enseñamos, cómo lo enseñamos, la planificación, etcétera, etcétera, pero ¿cómo hago para crear ese clima de trabajo? Una de las integrantes de nuestro equipo está mirando este problema ahí en el profesorado y ella lo que dice es, cuando vamos a mirar qué se evalúa en las prácticas, aparece muy fuerte el currículum, pero no la disposición, los modos de actuar, de manejarse, de dialogar con los estudiantes, que es el modo que es ahí donde se juega y se tramita el ejercicio de la autoridad. Bueno, algunas imágenes de cómo se grafica. Lo último que quiero contarles es esto, imágenes que aparecen todo el tiempo, imágenes que aparecen sobre la crisis de autoridad. Antes, los padres que le preguntaban al niño qué notas son estas, ahora es al revés, el padre a la maestra. Están sacadas de las revistas El Monitor, Antes y ahora, el chico que le da la manzanita, ahora el chico que son drásticas algunas, agarre un faso para el recreo, señor. ¿Se acuerda cuando nos dejaban una manzana en el recreo? Después, estas imágenes las quería compartir ahora al final con ustedes porque con los estudiantes nos pasó que cuando nosotros les queríamos preguntar a ellos, a ver, ¿qué características reúne para vos un docente con autoridad? ¿Qué sería un docente con autoridad? No encontrábamos en ellos palabras que nos explicaran lo que estaban pensando. Nosotros hicimos con los estudiantes de primero, segundo y tercer año grupos focales, o sea, grupos de 6, 7, tirábamos el tema y ellos conversaban entre ellos, empezaban a hablar. En un momento, entonces, les dábamos estas imágenes estas mismas, muchas más, les mostrábamos y les decíamos, bueno, elegí una y contanos por qué la elegiste. Y eso nos dio muy buen resultado porque entonces ellos, a partir de esas imágenes, empezaban a decir cosas que realmente pensaban, no de los profesores concretos que ellos tenían, sino que pensaban sobre la tarea educativa, se descentraban de su lugar y empezaban a hablar y a decir. Y una de las cosas que nosotros empezamos a encontrar ahí fue que tanto cuando trabajamos con los docentes como los alumnos, aparece con un lugar muy importante lo que llamamos los gestos mínimos. Gabriel Brenne también habla de eso. Los gestos mínimos, miradas, gestos, actitudes, desde los docentes hacia los estudiantes, de los estudiantes a los docentes, que fundamentalmente traen en esos gestos mínimos un vínculo de confianza, construyen un vínculo de confianza. Lo que dicen los chicos es que para ellos un docente, hacen lo que el docente les pide cuando un docente les demuestra que ese docente sabe que ellos van a aprender. No solo que le enseña, sino que además de enseñarles, les demuestra de distintas maneras la confianza que les tiene en que ellos pueden aprender. Entonces, con estas imágenes, ellos empezaron a hablar de eso. Esta, por ejemplo, de la maestra con el dedito, no saben la cantidad de cosas que dijeron, porque el dedito, porque cuando me miran así, cuando no me mira, cuando me dijo esto, cuando me dijo lo otro, cuánto de contenido valorativo está puesto en esas palabras y que ellos las resignifican como, bueno, este profesor sabe enseñar y por lo tanto yo puedo disponerme a hacer lo que él me exige porque también voy a aprender. Eso es lo que encontramos como muy relevante en las palabras de los jóvenes que les digo, no apareció tanto ante la pregunta, sino ante las imágenes. Cierro acá con una última idea. Quería cerrar con esta idea. La autoridad pedagógica, justamente este calificativo de pedagógico, pone en el centro el valor del conocimiento. Acá no se trata de ejercer una autoridad cualquiera, es una autoridad específica,
una autoridad que se juega en las aulas, en las escuelas, porque por la tarea específica que es el trabajo con el conocimiento. Entonces, lo que dicen los docentes, que vemos que encuentran formas de reinventar la autoridad pedagógica, que ellos trabajan poniendo todo el empeño en mostrar el conocimiento de miles de maneras y ponen un empeño en que ese conocimiento esté al alcance de los estudiantes. Y los estudiantes dicen lo mismo. Entonces, cuando hablamos de autoridad pedagógica en reconstrucción, no podemos descuidar ni desatender que en el centro de esa reconstrucción está el conocimiento, en un sentido muy amplio, ¿no? No solo el conocimiento curricular, lo que está curricularizado, sino es la matemática, pero la posibilidad de pensar el mundo desde la matemática, es la historia, pero la posibilidad de entender el mundo desde la historia, es decir, es el conocimiento disciplinar específico, pero también cómo le ayudamos o cómo nos relacionamos con esos estudiantes para ver el mundo, para apropiarnos de este mundo que hoy nos toca vivir.